Bueno, y vamos a otros lugares, por ejemplo en la provincia de Mendoza, donde les tienen una legislación desde el 2018 y conviven todos estos servicios. Es la denominada Ley de Movilidad, que fue y es una normativa de avanzada porque es la primera provincia de Argentina que reconoce como una nueva categoría de transporte a las aplicaciones tales como Uber o Cabify. Y desde entonces, taxistas, remiseros y aquellos trabajadores del volante que están dentro de las aplicaciones trabajan en principio sin ningún tipo de inconveniente. Así parece. Bueno, pero vamos en busca de más detalles. Creo que estamos en condiciones de comunicarnos con Luis Borrego, quien es director de Transporte de Mendoza. Bienvenido, Luis. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien por acá, por Mendoza. Bueno, queremos saber cómo están llevando a cabo esta convivencia de los distintos servicios de los trabajadores del volante, ¿no? Correcto. Nosotros, acá en la provincia de Mendoza, se sancionó la ley de movilidad, que incorporó varias novedades. Fue sancionada en el año 2018 y una de ellas fue la incorporación como parte del sistema de transporte de Mendoza, las plataformas electrónicas. Reconocía formalmente las plataformas electrónicas, que son las plataformas donde se utiliza una aplicación para el llamado, como en los casos de Uber y Cabify. Esto, ¿por qué fue incorporado en esta normativa? Porque nosotros veíamos que en diferentes partes del mundo esta metodología de transporte estaba avanzando, en cientos de ciudades en el mundo estaba avanzando, era muy bien recibida por parte de los usuarios por las ventajas que tiene con respecto a otros medios de transporte, como la seguridad al viajar, conocer con certeza el tiempo de demora del viaje, el recorrido que se va a realizar, el costo que va a tener. Entonces era algo muy bien visto y muy utilizado en cientos de ciudades en el mundo. Entonces, y en muchas de ellas había comenzado a funcionar en forma no regulada y en conflicto con los sistemas de transporte ya existentes, como taxis y remises. Entonces nosotros, al trabajar en esta nueva normativa, se nos ocurrió o nos pareció muy interesante incorporar esta nueva metodología de transporte, como les digo, ya venía en otras partes del mundo, e incorporarla en forma coordinada con el resto de los sistemas de transporte. Y se incorporó esta nueva normativa que es para las plataformas electrónicas, que permite a todas estas plataformas trabajar en forma ordenada y reglamentada acá en Mendoza. ¿Qué quiere decir esto? Para trabajar en las mismas condiciones que el resto, que no haya una competencia desleal con taxis y remises. Bueno, y esto a partir de 2018, ¿qué ha generado en Mendoza? ¿Cuál es el balance de la experiencia de haber avanzado con esta ley? El balance es muy bueno, ya estamos casi a 5 años de la promulgación de esa ley, por lo que ha sido muy bueno, ya que la convivencia es armónica con el resto de los sistemas de transporte, como taxis y remises, que es de alguna manera los que más trabajan en forma complementaria, ya que como la palabra dice, es en forma complementaria. Es muy ordenado, no hay inconvenientes, la experiencia ha sido muy buena. Es cierto que al inicio hubo a lo mejor algunos resquemores o inconvenientes o dudas sobre los permisionarios de taxi y remises, sobre esta nueva normativa, pero luego de 5 años la experiencia ha sido muy buena. Hoy día trabajan sin ningún inconveniente y en forma coordinada y complementaria los taxis y los remises y las plataformas electrónicas. Las plataformas electrónicas se aclaró que no es una competencia desleal, porque lo poníamos en las mismas condiciones y en algunas situaciones con más exigencia que taxis y remises. Deben tener carnet de conducir profesional, deben tener vehículos de hasta máximo 5 años, cuando taxis y remises tienen permitido hasta 8 años de antigüedad, tienen que cumplir con seguros. La plataforma electrónica tiene que inscribirse acá en Mendoza, tiene que estar registrada como una sociedad acá en Mendoza, debe tributar el 1% de todos sus viajes al gobierno provincial. Esto nos demuestra que no es una competencia desleal y, como digo, en muchos casos tiene mucho más exigencia que el resto del resto de los sistemas de transporte como taxis y remises. Y eso costó un poco al principio, pero se logró que se entendiera, que todos los participantes del sector lo entendieran, y hoy día conviven sin ningún inconveniente todos los sistemas de transporte. Bien. ¿Y es más seguro también? ¿Cómo va el tema de la seguridad, tanto para el trabajador del volante como para el pasajero?
Bueno, lo que es la plataforma, obviamente, ¿por qué están buscados? No solo acá en Mendoza, sino en todas partes del mundo, en todas las ciudades del mundo donde operan, es porque tienen elementos que permiten a los usuarios sentirse más seguros al viajar, como lo que le comentaba recién, conocer con precisión cuál es el viaje, por dónde va realizándose el viaje, quién es el conductor que lo va a llevar, cuáles son las calificaciones que tiene ese conductor, porque ha sido calificado por viajeros anteriores, entonces se va calificando el conductor que tiene, por ejemplo, 5 estrellas, no es lo mismo mejor que tiene 1, entonces uno puede elegir, puede saber con precisión cuál va a ser el costo del viaje, sobre todo, por ejemplo, en Mendoza, donde hay muchos turistas, donde por ahí desconocen cuál es el costo de un viaje de un lugar a otro. Uber o Cabify, entre otras plataformas, permite conocer con certeza ese dato, y son elementos que hacen a la seguridad o al confort del viaje, por algo son tan reconocidos o tan buscados. Pero eso no quiere decir que no siga existiendo, se siga trabajando con los taxis y remises, porque como les digo, acá se sigue conviviendo en taxis y remises con las plataformas electrónicas sin ningún inconveniente. Por último, de mi parte, me gustaría preguntarle si han notado una migración desde los taxis y remises hacia los servicios como Uber o Cabify. Parte de los choferes, o los propietarios de esos servicios que hayan adoptado la nueva modalidad. No han mutado a plataformas electrónicas. Lo que sí incorporó Uber, y nosotros es algo que autorizamos aproximadamente hace 2 años, que fue como una evolución de este sistema, que fue el permisionario, de alguna manera, llamémoslo híbrido, que quiere decir que es taxi, pero también puede ser parte de Uber. Puede trabajar como taxi, tiene todas las condiciones de su vehículo y su permiso como taxi, y también puede ser permisionario de plataformas electrónicas como Uber y Cabify, y trabajar alternadamente dependiendo de los viajes que se requieran. Esta medida también permitió ampliar la cantidad de vehículos y conductores que hay de servicio de plataforma electrónica, y también una mejor convivencia entre los taxis y las plataformas electrónicas. Bien. Bueno, Luis Borrego, director de Transporte de Mendoza, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy valiosa para nosotros su opinión. Gracias. Gracias a ustedes y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.